1 millón. Por cierto, que revisando gracias. Revisando la lista, ya he visto varios que se salieron. Entonces, de la gente que se sale, estuvo en la primera sesión, ahora no está. Esto no es como cuando uno está en casa, que uno está viendo la televisión y dice, bueno, me provoca hacerme un sándwich, para la película y te vas a tomar un sándwich y de repente vuelves después. Así no funciona. Digo, yo estoy viendo los nombres que salen y entran. Bueno, entonces, digamos que ese sería la primera parte de los contenidos que vamos a ver. Ahora, aquí vamos hay un punto que me parece importante y que quería conversar con ustedes. Entonces, tendríamos examen, vamos a ponerlo aquí, tendríamos el examen el 17 de noviembre. ¿Ok? No, Camil, a ti ya te tengo precisado, no te preocupes. No me refería a ti. Entonces, decía que Nazaret, no te preocupes, vale, por favor. Ah, William está compartiendo el programa. Ok, excelente, William. Entonces, les decía que el 17 tendríamos examen, ¿verdad? Sí, me acaba de preguntar el iPhone de Fátima. Sí, el iPhone de Fátima, efectivamente, el 17. Ese sería nuestro primer parcial. Yo al respecto quería sugerirle lo siguiente. En vista de que ha tomado la política que me parece correcta, que progresivamente volvamos, progresivamente, no totalmente, pero al menos parcialmente, a la presencialidad, primer argumento. Segundo, en vista que es mi experiencia, los estudiantes pasan mucho trabajo, se angustian mucho, se estresan enormemente con los exámenes orales por esta vía. Había pensado que nuestros exámenes fueran escritos en la universidad. ¿Ok? Por supuesto, tomando las precauciones, o sea, en un salón grande, con la gente separada, bañándonos en antibacterial, con tapabocas, etcétera, etcétera. Porque siento que los estudiantes se sienten más seguros, tienen más tiempo para pensar, uno les hace más preguntas. Entonces, creo que sería una manera, además, que también podríamos aprovecharlo para ¿cómo se llama? Para encontrarnos y conversar de la materia, porque claro, son 4 horas. Mis exámenes nunca duran más de 1 hora y media, nunca. Entonces tendríamos después 2 horas y media para en esa sesión conversar, discutir de la materia o cualquier otra cosa que les parezca de interés. Creo que eso nos va a ayudar mucho más. Por ahí alguien decía que no está en Caracas. Bueno, evidentemente, como yo había dicho ya a la persona que comentó, que está en otro estado, bueno, como dijimos, pues hay flexibilidad en el caso de que una persona no esté en otro estado, obviamente no la vamos a obligar a que venga a Caracas, o sea que tranquilo, entonces resolveríamos de otra manera. Así que no se preocupen por eso. Algunos de ustedes dicen, yo prefiero, ¿no? Es que no se trata de preferir o no. Yo puedo hacer los exámenes orales, lo he hecho orales. O sea, lo que quiero decirle es que la experiencia indica que el examen escrito les ofrece más oportunidad, un ambiente más tranquilo, menos tenso, ¿ok? Que los va a favorecer mucho más. Entonces, esa es mi propuesta, que creo que nos va a beneficiar a todos. Por supuesto, volvemos otra vez a el país. Depende de
si el régimen decide cerrar más radical la semana, etcétera, ¿no? Mil cosas que pueden operar. Pero en principio esa es la propuesta. Ya va, algunos tienen preguntas. Andrés dice, por escrito tendríamos más chance de responder. Sí, a ver, mi experiencia como estudiante es que a mí como me lanzaran los exámenes, o sea, escritos, orales, con dibujitos, no hay ningún problema. La clave de cualquier examen es que uno esté preparado. Entonces el examen puede ser de cualquier modo, de manera, el tipo de pregunta, etc. Pero he visto con preocupación en semestres anteriores que los exámenes orales en esta circunstancia, porque de repente otra cosa es un examen oral en la UCAP, pero un examen oral aquí por estos medios son bastante estresantes, porque además empieza el problema de que yo empiezo y que no te oigo. Ay, profesor, yo no lo oí a usted. Bueno, vuélvete a conectar más tarde. Entonces, realmente es, como digo, bastante desgastante. Entonces, esa es la propuesta que, como digo, Nazaret dice que me entiende perfectamente. Esto me tiene preocupado. Nazaret lee mi mente. Esto me da la razón en todo. Gracias, Nazaret. Entonces, eso es lo que quería comentarles. ¿De acuerdo? Bien. Dicho eso, vamos a seguir entonces. Fíjense. El programa ya después, a partir del 24 de noviembre, que vamos a entrar en algo que ya habíamos mencionado antes, el tema de la participación. Es decir, todo sistema político tiene una clave, sobre todo los sistemas políticos democráticos, y esa clave, ya lo mencionábamos con el tema de la antipolítica, es la participación. Es decir, ¿cuáles son los niveles de participación? ¿Qué tipo de participación ocurre y son necesarias en una sociedad democrática? Y sobre todo, entender cuáles son los actores políticos y sociales que hacen y crean la dinámica política. Este capítulo está fue encargado al profesor Luis Salamanca. ¿Ok? Es un tema. Por cierto, como dicen por ahí, en casa de herrero cuchillo de palo. Olvidé que antes del parcial hay otro capítulo muy importante, que por cierto, ahora veo que hay un error, donde dice la clase del 10 de noviembre, el tema es modelos políticos comparados. Ahí lo que estamos buscando es entender las características de los diferentes corrientes que se agrupan en torno al totalitarismo y a la democracia. Hay un error en el programa, ya lo corregí aquí en el mío, les invito a que lo hagan en el suyo. El capítulo es el capítulo 6, y dije en casa de herrero, cuchillo de palo, porque ese es el capítulo que tuve el gran honor de escribir junto con el profesor Luis Ugalde. Con este capítulo es que cerraríamos la primera parte antes del primer parcial. Ok, entonces, después del capítulo de participación para el 1 de diciembre, continuaríamos con el capítulo, porque es un capítulo largo, denso, que tenemos que reflexionar bastante. Y después, el 8 de diciembre, dedicaríamos 2 clases a reflexionar sobre la democracia.
¿Ok? Alguien ¿por qué hablamos de la democracia? ¿Por qué no hablamos de la dictadura? Bueno, primero porque hay un tema de tiempo. Y segundo, porque ahí les explicaré las razones por las cuales el único sistema político por el que vale la pena preocuparse, admirar y lograr alcanzarlo es la democracia. Entonces ahí vamos a utilizar dos autores para los cuales yo tengo sus respectivas presentaciones. En la primera vamos a hablar de cuáles son las instituciones y las condiciones que requiere una democracia, condiciones e instituciones económicas, culturales, y por supuesto políticas. Y ahí vamos a utilizar a un autor central del pensamiento norteamericano que es Robert Dahl. ¿Okay? Robert Dahl. Después vamos a cerrar en la siguiente cuáles son los principios y los métodos claves de una democracia. Y para eso vamos a utilizar al gran pensador italiano del siglo XX, bueno, junto con Giovanni Sartori, en este caso es Norberto Bobbio. ¿Okay? Ahí vamos a ver varios temas que son fundamentales, incluso para entender por qué ciertas cosas pasaron en Venezuela con respecto al uso del voto popular. Por ahí alguien tiene un comentario. Nazaret dice, exactamente lo entiendo, perfectamente siento. No, eso ya lo... Para mí hay un aspecto fundamental y poco tratado que influye en la democracia, pero esperaré a que usted termine de hablar. No, Nazaret, dilo ya, seguramente ya me adivinaste del pensamiento. Dale. Bueno, para mí, viendo el artículo que usted nos recomendó que leyéramos, el factor del que no hablan acá en Venezuela y que ha influido muchísimo en el deterioro de nuestra democracia es que el venezolano promedio no conoce la Constitución. Es como que la tenemos de adorno. No la leemos, no aprendemos de ella, no sabemos cuáles son nuestros deberes y derechos. Y siendo que la Constitución es de gran importancia para lograr la democracia en nuestro país. Si no conocemos la Constitución, nos van a manipular como les dé la gana. El gobierno así deshace con la Constitución y el venezolano le da igual, no comenta sobre ello porque no conoce la Constitución. Entonces, si no conocemos la Constitución, no puede haber un camino hacia la democracia. Eso es Bueno, todo, fíjate, gracias. sí, nada, no, gracias a ti. Bueno, por supuesto, ese es un factor fundamental para entender los problemas o los logros de una democracia. Efectivamente, en Venezuela tenemos un serio déficit de formación política y ciudadana en general, ¿no? Durante muchos años, por ejemplo, en Venezuela, tanto en primaria como en bachillerato, había una materia dedicada a ese aspecto. Los partidos políticos lo hacían. Digamos que, por ejemplo, Acción Democrática, también lo hacía COPEI y el Partido Comunista a su manera, pero sobre todo Acción Democrática en su periodo glorioso. El periodo, bueno, el periodo de Rómulo Betancourt, Raúl León, etc. En ese periodo, por ejemplo, Acción Democrática tenía protocolos y procedimientos de formación de todos los militantes del partido y también hacía todo un trabajo de formación. En ese sentido, Betancourt fue, digamos, un pionero. Entre las tantas cosas en que fue pionero, ese fue uno. En la formación sociopolítica de los ciudadanos. Entonces, efectivamente, una clave del funcionamiento de una democracia es no solamente conocer la Constitución, como tú dices, sino tener estas cosas que vamos a ver aquí. Por ejemplo, en Venezuela es muy común que la gente confunda el Estado con el gobierno y que confunda el gobierno con la nación, o que no entienda que hay un poder regional y un poder nacional y un poder local.
o que no se tenga claro que los poderes deben ser autónomos e independientes, los poderes públicos. Entonces, efectivamente, eso es un elemento a tomar en cuenta. Bueno, después de eso, de ese tema, vamos a trabajar el capítulo 11 de nuestro libro de texto, que lo redactó el profesor Marcelino Bisbal. Para los que no conozcan, que es un pecado que no lo conozcan, tienen que conocer quién es. Marcelino es uno de los pioneros de la sociología de la comunicación en Venezuela, uno de los grandes investigadores, fundador de la más importante para mí revista sobre comunicación que se hace en América Latina, que se llama la revista propiamente Comunicación, una revista emblemática a nivel latinoamericano. Director de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, profesor del posgrado de comunicación de la UCAP y actualmente director de publicaciones de la UCAP. Entonces, él escribe un tema sobre comunicación y política que a mí me parece fundamental para ustedes, en donde conecta la labor de la comunicación en el marco de toda la revolución tecnológica que ha ocurrido en materia de todas las plataformas, redes, etc. Entonces, digamos que ahí cerraríamos. Vamos a ver cuánto tiempo me queda. ¿Alguien me pasa el dato? Sí. Ah, perdón, Camil tiene la mano levantada. Camil, cuéntame. Profesor, era Camil. en referencia a que si íbamos a utilizar algún texto así de, o sea, porque usted había nombrado a Sartori, a Bobbio, pero quería saber si... ¿Quería saber? ¿Aló? Dime, Camil. Parece que se fue el audio de Camil. Bueno, nada, cuando quieras, vuelves a intervenir. Sí. Bueno, no hay problema, Camil. Cuando vuelvas, me preguntas y aclaramos. Ok, ahí vendría el segundo parcial. Y fíjense que ustedes verán algo que puede parecer raro, ¿no? Verán que viene un foro sobre el texto seleccionado del buen salvaje revolucionario, y después viene el tercer parcial. Ustedes dirán, pero es que hay poco tiempo entre un texto y otro, entre un examen y otro. Bueno, fíjense, primero que insertar 3 exámenes en apenas 14 clases no es fácil, pero al mismo tiempo, y esto es importante, el tercer examen es un examen sobre el libro del buen salvaje al buen revolucionario, para lo cual yo lo que les propongo es que comiencen a leerlo ya. Es decir, este es un libro que tienen que empezar a leer ya. Es un libro denso, con mucha información, pero es un libro fascinante. Es un libro duro en el sentido que es un libro que a un latinoamericano le pega en la cara, ¿ok? Porque le desmonta falsas creencias que han, digamos, intoxicado nuestra acción pública. Entonces, ahí lo que les recomiendo es que ese libro lo vayan leyendo ya, lo van leyendo a lo largo del semestre, de manera, y por supuesto, está de más decirlo, a medida que lo vayan leyendo con toda libertad, cuando nos encontremos en clase o a través del grupo, cualquier duda, cualquier aclaratoria, me la van haciendo. Lo que sí les pido, aunque como digo, yo no puedo hacer más que pedírselo, es que no dejen ese libro para última hora, porque la ola les va a pasar por encima. Entonces, lean ese libro, pero de todas maneras yo tengo previsto que para el 26 de enero, ¿ok? Vamos a tener un foro sobre ese libro. Es decir, vamos a dedicar esa clase completa a atender todas las preguntas, comentarios, aclaratorias sobre el libro. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Creo que hay un comentario que mandó Camil.
Pregunté si se iba a usar el libro de Saya Berlin, pero no sé si se escuchó. No, no te escuché, Camilo. Y me parece maravilloso que sepas quién es Isaiah Berlin. Excelente. Pero no, no lo vamos a usar. Sobre todo por lo que dije, es decir, son pocas semanas de clases y hay, por supuesto, hay montones de lectura. En Berlín, por ejemplo, bueno, es una maravilla. Por cierto, que según mi criterio, la mejor biografía política hizo Berlín, ¿ok? Un pensador que está dentro, digamos, del mundo de lo liberal, ¿no? Extraordinario. Pero sí, sería maravilloso leer a Berlín, pero por esa vía nos podemos volver locos y hay muchísimas cosas. Pero chévere. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Sobre el programa, sobre los exámenes, sobre la forma en que estamos trabajando. Por ahora no, profe. Lo que yo sí quería preguntarle rapidito era como si cada clase es como que usted va a seleccionar, pongamos un ejemplo de unas preguntas, por ejemplo, qué es el Estado, qué es la nación, etcétera, para nosotros ir entendiendo un poco más el tema, para hacer la clase más dinámica. Si yo voy a hacer unas preguntas. Oh, no, bueno, a ver, hay varias cosas. En la casi totalidad, hay algunos que no, pero en la casi totalidad, con unos mapas mentales donde yo voy explicando, y digamos que lo dinámico viene por la vía de la participación de ustedes. Es decir, en la medida que ustedes hayan hecho lecturas a tiempo o hayan leído de otras cosas, porque yo espero que a partir de esto ustedes traten de, a través de las redes sociales y la lectura de prensa, etcétera, de estar más informados del tema político. Entonces ustedes hagan preguntas, hagan intervenciones, comentarios. En esa medida, digamos, la clase va a ser mucho más dinámica. Ahora, por eso no te preocupes. En mi caso, yo le puedo dar clase a un grupo de zombies. ¿Ok? No hay problema. La clase va a ser súper dinámica. ¿Ok? Así que no te preocupes. Pero me imagino que ustedes van a, digamos, a alimentar esa actividad de la materia. ¿Ok? Muy bien, profe, Bueno, gracias. nada, siempre a tu orden, mi niña. Entonces, bueno, por ejemplo, Juan Andrés Silva, ¿entendiste todo? ¿Todo te pareció claro? Sí, vale, Prende profe, tu todo está cámara, entendido. prende tu cámara para conocernos, para que sea Voy, más voy. dinámico esto, como tú me parece. Prende tu cámara, aunque no estés peinado. Hola, profe. No te veo, No me ves, pero yo prendí la cámara. Me estoy viendo. no te veo. A ver. Hola, Déjame Juan apagarlo y Andrés, volver a ¿cómo estás? prender ¿Cómo ya. te va? Ya te vi, ya te vi. Ah, perfecto. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No, vale, profe, todo entendido. Explico muy bien. Chévere, gracias. Gracias, William, chévere. No hay problema. Vamos a ver. Carlos Martínez, para ver. Carlos, cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? ¿Duda? ¿Cómo está? ¿Cómo está, profe? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, no, entendí Te perfecto. agarré despeinado. Un poco, sí. Te agarré despeinado, pero no importa. ¿Estabas jugando básquet? No, no, no. Ah, bueno, chévere. Bueno, entonces, bueno, nos quedan pocos minutos para esta sesión. Juan, tranquilo, ya puedes cerrar la cámara. Puedes volver a la cocina, no hay problema. Entonces, yo siempre recomiendo también no solo libros, sino películas. Antes estábamos hablando de Churchill, algunos a lo mejor la habrán visto, pero la última película sobre Churchill, eh, la, Las horas de la oscuridad o las horas más oscuras, les recomiendo que la vean. Simplemente la ven y si quieren comentarla en clase, chévere.
pero me parece una película, ajá, sí, esa misma, Daniel. Me parece una película notable. Primero porque recoge muy bien esos momentos durísimos del mundo civilizado. Exacto, gracias, Leandro. Y la actuación es extraordinaria. Por cierto, aquí les recomiendo otra película. Esto es una película muy también, la escena del tren, exactamente, Roselena. Les recomiendo una película que ya tiene algunos años. Es una película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, pero que viene muy bien para nosotros, para reflexionar, porque además es una película muy histórica. Hay varias cosas que yo les voy a comentar de la película, pero que yo me enteré después por otra vía. Es una película alemana que se llama La vida de los otros. Les recomiendo que si la van a ver, véanla en alemán, o sea, óiganla en alemán con los subtítulos, a no ser que haya algún elegido entre ustedes que habla alemán. Es una película extraordinaria, es una película que trata de lo que ocurría en la Alemania oriental, en la Alemania comunista. Es fantástica, es una gran película. Daniel también la vio. Esto me encanta, que haya estudiantes de comunicación que estén viendo buenas películas. Exacto, la vida de los otros. No, La Ola no. Ah, por supuesto, Goodbye Lenin es una belleza de película. Es en otro tono, pero también es una película notable. Te recomiendo, Camil, que veas La vida de los otros. Por cierto, los cubanos, que tienen un sentido del humor muy particular, a esa película la llaman La vida de nosotros, porque efectivamente ellos viven el mismo horror, pero con la diferencia que es aquí en el Caribe y no allá en Alemania. Bueno, vamos aquí, ya falta poco, y como digo, en unos 5 minutos más o menos volvemos a conectarnos, ¿de acuerdo? Chao, y vayan abriendo la presentación relativa a política. Chao.